A través de su poder militar y financiero, Estados Unidos se ha expandido geopolítica y geoeconómicamente. No pocos son los países que ha intervenido con golpes militares, invasiones, guerras de baja intensidad, campañas mediáticas y psicológicas y conflictos étnico-religiosos, solo porque considera que estos deben ser sus reservas permanentes o porque su geografía le resulta funcional para el control de otros espacios exteriores claves, para llegar a esos otros territorios. Todo pasa por la posesión de recursos. Guerra y destrucción de los estados soberanos han sido una constante. En pleno siglo XXI, varios hechos concretos permiten afirmar que esa política se mantiene intacta, salvo variantes que imponen las coyunturas actuales. Con un gobierno impredecible, de políticas disruptivas en algunos casos, hostil la mayoría de las veces, con la pompa y el espectáculo siempre presente y con brotes o ráfagas de humor intempestivas e imprudencias diplomáticas, ¿qué movimientos debemos esperar? ¿A qué cambios geopolíticos asistiremos o estamos asistiendo hoy? ¿Nueva guerra fría con Latinoamérica como uno de sus epicentros? ¿Estrategia geopolítica de Trump, nueva guerra fría? Esa es nuestra jugada crítica de hoy. Desplegado está el tablero, empezamos a mirar últimos hechos y actores involucrados. Y usted, como siempre, acompañándonos. Este martes 5 de febrero, Trump pronunció su segundo discurso del Estado de la Unión, el primero ante un Congreso dividido y uno de los más tardíos por el cierre más largo de la administración federal. Una intervención leída de casi hora y media, no carente de contradicciones como apostemos a la unión, pero levantemos el muro sí o sí. Se lo veía intercalar modos más gentiles o presidenciables de los acostumbrados con su ya conocida retórica inflamada. Con una nueva campaña presidencial en la mira, en la que se jugará su reelección, se le oyó hablar de reforzar fronteras para detener la migración irregular, de supuestos logros económicos que atribuye a su gestión y de sus posturas frente a ciertas potencias mundiales que hoy están en plena disputa geopolítica. Preciso es entonces que enumeremos algunos ejes discursivos de su alocución y así tenemos más elementos para profundizar. Crisis migratoria. Trump volvió sobre su deseo de construir el muro con México y alertó que un Estado sin ley en la frontera sur amenaza en seguridad y bienestar financiero de todos los estadounidenses. El muro adecuado nunca se construyó y yo lo haré, dijo. Vinculó una vez más asesinatos en Estados Unidos con inmigración irregular. Terrorismo. Afirmó haber liberado prácticamente todo el territorio controlado por el autoproclamado Estado Islámico. Sin embargo, recientes informes independientes de Naciones Unidas y del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales refieren que cerca de 30.000 terroristas todavía están en Irak y Siria. Acuerdo nuclear iraní. Aseguró que retiró a Estados Unidos de un desastroso acuerdo para garantizar que esa dictadura corrupta nunca adquiera armas nucleares. No obstante, un mes antes, la propia directora de la CIA, Gina Haspel, declaraba ante el Congreso que Teherán cumple técnicamente con todos los términos del plan conjunto. Corea del Norte aseguró que Pyongyang ha abandonado sus actividades nucleares desde que él y el líder norcoreano Kim Jong-un suscribieron una declaración sobre desnuclearización. Argumentó que si él no habría sido electo presidente, ahora mismo estaría el país en guerra con Corea del Norte y anunció nueva cumbre bilateral para los días 27 y 28 de febrero en Vietnam. Empleo. Dijo que ha creado 5.3 millones de plazas de trabajo. La Oficina de Estadísticas Laborales informa que desde enero de 2017 se han creado casi 4.9 millones. Unión y desunión. Recalcó que la población tiene que elegir entre grandeza o estancamiento, progreso increíble o destrucción sin sentido. Y sentenció, esta noche renovamos nuestra determinación de no ser jamás un país socialista. ¿Economía o propaganda para su reelección en 2020? Se jactó de decir que en los últimos 2 años la economía estadounidense ha presentado auges sin precedentes. Política exterior. Prometió retirar tropas de Siria y Afganistán. Culpó nuevamente a Rusia de violar el tratado INF sin prueba alguna para justificar su salida de este acuerdo histórico. Y a China le envió uno de sus varios mensajes amenazantes. El robo de nuestra propiedad intelectual, trabajos y riqueza ha llegado a su fin. Resumen Latinoamericano tiene un artículo del profesor Boaventura de Sousa Santos intitulado La nueva Guerra Fría y Venezuela. Y entre otras cosas,
en este escrito se lee: el modo de acceder a los recursos varía de un país a otro, pero el objetivo estratégico ha sido siempre el mismo. En Chile conllevó a una dictadura sangrienta. Más recientemente en Brasil, el acceso a los recursos minerales inmensos, a la Amazonía y a las reservas petrolíferas de presal, implicó la transformación de otro favorito de Washington, Sergio Moro, de ignorado juez de primera instancia a ganar notoriedad nacional e internacional mediante el acceso privilegiado a datos que le permitieron ser el justiciero de la izquierda brasileña y abrir el camino para la elección de un confeso apologista de la dictadura y de la tortura que estuviese dispuesto a vender las riquezas del país como desperdicio. Está hablando, claro está, del nuevo presidente brasileño Jair Bolsonaro. Del análisis del profesor portugués Boaventura de Sousa Santos, paso al Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, que tiene este artículo que, ojo, está fechado 7 de febrero de 2017, pero queremos de acá sacar un dato para luego someterlo al análisis. El título nos lo da de una vez: Trump ni proteccionista ni neoliberal, o mejor dicho, Trump ni proteccionista ni liberal. Leo bien el título de este artículo, de la autoría de Alfredo Serrano Mancilla, director del CELAC. Bueno, ¿qué dice acá en este artículo publicado en 2017? Sobre si encorsetar a Trump en una u otra corriente, el autor reflexionaba en ese momento: ahora que todos hablan de Trump como proteccionista, parece que hemos olvidado que Obama y la propia Unión Europea llevan años con políticas fuertemente defensoras de sus grandes transnacionales y de su mercado interno. Lo único previsible con Trump es que todo es imprevisible en sus decisiones, y es precisamente este comportamiento incierto lo que nos incomoda. Ante tal miedo geopolítico, se insiste que Trump viene a dar un giro radical a las relaciones económicas internacionales, invocando las reglas del viejo proteccionismo. Trump amenazó a grandes empresas de la industria automotriz con cobro de impuestos, son las mismas que fueron aliadas del expresidente Obama. Más que proteccionismo, el verdadero objetivo de esta intimidación es poner contra las cuerdas al gran capital aliado a los demócratas. Y se pregunta, ¿o es que Trump ha amenazado a sus propias empresas, aquellas que también hacen business muy lejos del territorio estadounidense? Bueno, les digo, es un dato que nos vamos a llevar al análisis cuando nos toque contactar a nuestros invitados y preguntarles pertinentemente. Ahora tenemos nuestra recomendación. Es un artículo que está publicado en Sputnik, en este portal ruso de noticias y de análisis, y el título es Trump y su discurso del mal estado de la Unión. Es de la autoría de Javier Benítez, periodista internacional de Radio Sputnik. Estas declaraciones de Trump son tan poco diplomáticas y estos hechos tan contradictorios y tienen tan poco que ver con una antigua estrategia diplomática militar mucho más coherente que tenía Estados Unidos. Esto parece un reflejo de que Trump no está gobernando Estados Unidos. Hay un estado profundo, un encuentro de grupos poderosos, y lo que hace Trump es moverse como puede en el medio de estas tensiones y de estos impulsos. Es la observación que hace el analista político Mariano Chaffardini. El gobierno de Trump es una incongruencia tras otra. Por otro lado, hay mandos militares sin obedecer, se mueven autónomamente. Hay una gran debilidad de Trump como presidente. De hecho, está claro que hay una persecución de parte de la Fiscalía para hacerle un impeachment que comenzó desde el primer día que asumió. Bueno, son dos citas de la entrevista que hace este periodista a Mariano Chaffardini sobre o a propósito del artículo, o mejor dicho, del discurso del Estado de la Unión, de ese tradicional discurso que hace parte de uno de los más importantes del calendario político estadounidense. Bueno, ¿qué sabor dejó este discurso de Trump con estos ejes o puntos que ya hemos especificado en nuestro mapeo de jugada? Vamos de una vez a interactuar desde Washington, D.C. con nuestro corresponsal Jorge Gestoso. Jorge. Muchas gracias. El Wall Street Journal publicó recientemente un artículo que cita una conversación entre el vicepresidente Mike Pence y el presidente Donald Trump, en la que Donald Trump confiesa que él no es demasiado partidario de intervenciones, sin embargo, y allí especifica, excepto en nuestro hemisferio. En la misma nota, el Wall Street Journal, un diario absolutamente de derecha,
comenta de que los planes que tiene Estados Unidos son de, y estas son las palabras del artículo, una vez que estemos con Venezuela, lo próximo será Cuba, y en ese sentido se piensa aplicar sanciones aún más severas, incluso volver a poner a Cuba dentro de la lista de países que patrocinan el terrorismo, y luego llegaría a Nicaragua. Esto entonces, dentro de lo que se estima que es una ofensiva clara del gobierno de Donald Trump para reproducir lo que ya vivimos durante la Guerra Fría, e incluso también en la mira y en la meta, aunque no está citado en ese artículo, es obviamente elecciones en Bolivia, en donde desde ya el discurso, la retórica es el presidente Evo Morales constitucionalmente quiere presentarse a la reelección, por lo tanto, como no es válido, como no es legal, como es ilegítima su postulación a la reelección, ya están creando el clima de cultivo para generar de que, aun si ganara el presidente Evo Morales, también él estaría cometiendo un acto entonces ilegítimo. La ofensiva es clara, la idea entonces es, de alguna forma, como fue entonces en el siglo anterior, en 1800 y algo, donde nace entonces la doctrina Monroe, que es América para los estadounidenses, en inglés le dicen América para los americanos, es decir, recuperar el control absoluto de lo que el presidente Fidel Castro habló a través de la OEA, que era el Ministerio de las Colonias. No sería para muchos analistas exagerado decir que otra vez hay una ofensiva feroz de este gobierno del presidente Donald Trump de recuperar, entre comillas, el control de sus colonias. Interesante Volvemos dato. contigo a estudios. Interesante dato, Jorge, gracias. No pocos están concluyendo que es una paradoja convocar a la unión y a la cooperación cuando se insiste en construir sí o sí un muro físico, en deportar migrantes, ocultando las causas profundas o radicales de la raíz de este fenómeno y además echando a andar una campaña de satanización, de estigmatización contra quienes tienen que sufrir este proceso, además dejando de lado también que Estados Unidos cuenta entre los principales responsables del fenómeno migratorio continental. Entonces, importante entender, esto tensa relaciones y repercute en la arena política continental. Vamos a México, ¿qué se dice desde allí? ¿Cómo se recibe la intervención sobre este punto en particular del presidente Donald Trump? Pablo Pérez García, desde Ciudad de México. Muy buenos días. Bueno, pues después del discurso del Estado de la Unión que dio el presidente Donald Trump en frente al Congreso norteamericano, en donde se refirió a México en términos no muy positivos, hablando no solamente de la inseguridad, sino de la supuesta crisis causada en la frontera entre México y Estados Unidos por la presencia de grandes grupos de migrantes centroamericanos. A pregunta expresa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que, como ya ha hecho en otras ocasiones, los dichos de Trump están dirigidos al público norteamericano, por lo cual él está en su derecho de decir lo que sea y que no obtendrá una respuesta por parte del Ejecutivo de este país. Una postura que, bueno, se alinea con este principio de no intervención que ha retomado el gobierno mexicano, la doctrina Estrada, en la cual, bueno, deja a los pueblos su capacidad de autodeterminación y está en contra de la intervención en asuntos de otras naciones. Sin embargo, la problemática migrante es una problemática muy real que se vive ya en varias ciudades de la frontera, no solamente en Tijuana, ahora también en Piedras Negras, en el estado norestense de Coahuila, en donde, bueno, pues el alto número de migrantes ha causado problemas para una ciudad muy pequeña para recibirlos. Sin embargo, siguen llegando migrantes y a todos ellos se les está otorgando el trámite para poder solicitar una visa humanitaria en territorio mexicano, de acuerdo a los acuerdos de Marrakech firmados por México para garantizar una migración segura y humanitaria. Gracias, Pablo, para ti también, por los datos que nos ofreces sobre este punto en particular y neurálgico en esta jugada.
Al respecto, el profesor y analista internacional mexicano de origen libanés, Alfredo Jalife Rahme, ha dicho que esto responde a una política supremacista de blancos protestantes anglosajones y a una suerte de guerra demográfica que está en curso de manera soterrada contra mexicanos, contra ciertos grupos étnicos y por extensión contra latinos. ¿Acaso alguna similitud de la política supremacista israelí contra palestinos? Es importante revisar este punto que tiene que ver con el muro y con, en líneas generales, el proyecto antimigratorio de Trump, que marca algunas claves geopolíticas en la arena internacional. Vamos a ver eso, vamos a revisarlo después de una primera pausa. Estrategia geopolítica de Trump, nueva guerra fría, nos preguntamos. De eso versa nuestra jugada crítica. Vamos a nuestra casa, telesurtv.net, que publica: Trump confirma militarización en frontera sur con México. A propósito de esto que decíamos que es un punto neurálgico o espinoso. Durante su discurso anual a los estadounidenses, Trump ratificó que enviará cerca de 3.750 tropas a la frontera sur, esa que comparten Estados Unidos y México, con la intención de bloquear a los migrantes que avanzan hacia el país. Entre comillas, el Congreso ya ha votado en el pasado por un muro, pero nunca se hizo, yo sí voy a hacerlo. Los muros funcionan y los muros salvan vidas. Esa es la ratificación que se le escuchó a Trump pronunciar. Este mensaje está relacionado a la confrontación que mantiene con la bancada demócrata, cuyos integrantes se niegan a aprobar el financiamiento del muro fronterizo. Bueno, hay otros datos sobre esto y es que fue centro de su campaña, es médula de su oratoria como presidente. Trump insiste en gastar 5.700 millones de dólares aportados por contribuyentes para construir en esa frontera sur un muro de listones y pilones de acero. Mientras México, con Andrés Manuel López Obrador, está ofreciendo un plan de desarrollo que involucre a los vecinos del centro, garantice desempeño laboral en territorio mexicano y ataje las causas radicales. Es uno de los asuntos más espinosos de la agenda bilateral, con repercusiones en lo regional y abordado con enormes grietas dentro de Estados Unidos. Sumamos y analizamos luego. Hay números que hablan de la relevancia del tema. Por ejemplo, según el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, hay casi 12 millones de mexicanos registrados fuera de su país natal, de los cuales 97,21% viven en Estados Unidos. 25% de los inmigrantes en Estados Unidos son mexicanos, y el Pew Research Center reseña que para 2016 casi 5,5 millones de mexicanos trabajaban indocumentados en el país vecino. El problema involucra a otros actores del mosaico continental, porque México es el lugar de paso obligado de miles de centroamericanos que también desean llegar a Estados Unidos y emprenden una dura travesía. Dura por el Plan Iniciativa Mérida, la frontera del siglo XXI, las mafias del narcotráfico que modifican las rutas y se dedican a la trata de personas, secuestros y violaciones. Salvo el de Nicaragua, los gobiernos centroamericanos no garantizan condiciones dignas de vida y el Estado mexicano, con sus complejidades internas, no se da abasto para proteger a tantos migrantes. Ante esta realidad, el presidente de Estados Unidos se ha encargado de repetir una y vez un discurso que nutre la xenofobia y el odio de un sector que votó por él y aún le apoya. Trump apela a un nacionalismo racista, según el cual los mexicanos son invasores que penetran por una peligrosa frontera y una vez adentro, matan y roban empleos estadounidenses. Es así como en su discurso de la Unión estuvo por él invitada una ciudadana cuyos familiares supuestamente fueron asesinados por un inmigrante indocumentado. ¿Por qué no invitó a algún familiar de asesinos seriales nacidos en Estados Unidos que portan armas semiautomáticas gracias a que él mismo se niega a regular el porte? El tema es tan determinante que Estados Unidos viene de vivir el cierre administrativo más largo de su historia, desde el 22 de diciembre pasado, porque Trump pretende que el nuevo presupuesto que apruebe el Congreso incluye su proyecto antimigratorio y ninguna rebaja a los 5,000 millones de dólares que está solicitando para construir la polémica muralla.
Bueno, sumemos la visión de nuestros analistas como prometimos. Tenemos al doctor Adalberto Santana, investigador de la UNAM, conecta con nosotros desde México. ¿Cómo está, profesor? Y a José Antonio Ejido, también profesor, sociólogo e investigador vasco-venezolano, conecta con nosotros desde España. Para los dos la bienvenida. Voy para conectar con esto que estamos analizando, no perderlo de vista de una vez con el profesor Adalberto. Profesor Ejido, espérenos. El muro y la deportación de migrantes. Trump ha dicho, los latinos son unos animales, separó a varios niños de sus padres enjaulándolos justamente como eso, como animales. ¿Cuál es el origen de esta política estadounidense que a ratos parece que marca lo inaudito y nos habla de una relación asimétrica entre dos actores, uno supremacista y otros dependientes o al menos condenados a eso, a la dependencia y a la subordinación, profesor? Sí, muy buenos días, Lucía. Pues en efecto, en la política norteamericana, y hoy mucho más acentuada con el gobierno del presidente Trump, pues se da un fuerte racismo, una xenofobia, sobre todo para los que vienen de países del tercer mundo y en especial los que están al sur de las fronteras de los Estados Unidos, México, los centroamericanos y los americanos. En el conjunto, lo que allá en Estados Unidos se identifican como los llamados hispanos o los latinos, que hoy representan pues un significativo número de inmigrantes legales y algunos irregulares en los Estados Unidos y que desde la visión de Trump aparecen como una amenaza externa, una amenaza sobre todo que está enfrentando y está deteriorando en la lectura de Trump y de los sectores conservadores norteamericanos la cultura anglosajona, blanca y protestante norteamericana. Y eso les preocupa a ellos, porque esta comunidad latinoamericana cada vez crece más en los Estados Unidos, ya sea a través de los inmigrantes, de los hijos de inmigrantes nacidos allá y que suman una gran comunidad que para ellos representa lo que ya había dicho el profesor Huntington, un conservador que ya falleció, profesor universitario, que decía que la amenaza hispana era uno de los graves males de los Estados Unidos. Esta visión la ha retomado Trump y ve como uno de sus enemigos fundamentales lo que está al sur de sus fronteras, que son los migrantes latinoamericanos. Profesor Adalberto, coincide con el profesor Alfredo Jalife Rasme en que se trata de una guerra demográfica que soterradamente está desarrollando Estados Unidos contra mexicanos y por extensión contra latinos. Sí, en efecto, esa es una de las lógicas que tienen que crear para crear consenso interno, una amenaza externa, y en lo que resulta idóneo para esta visión de los llamados WAPs en Estados Unidos es que los latinos representan esa amenaza, como también la ligación de los latinos con el tema del crecimiento y del consumo de drogas en los mismos territorios norteamericanos. Imaginemos ligar el crecimiento del consumo de cocaína y de marihuana en los sectores medios norteamericanos y a los latinoamericanos como traficantes, pues es el cóctel perfecto para entonces fortalecer ese racismo norteamericano, anglosajón, protestante, que obedece hoy en día a las políticas de Trump y que ve precisamente a los que somos de Latinoamérica como las grandes amenazas a la seguridad nacional estadounidense. Gracias, profesor Adalberto. No se vaya, que seguro algo más le vamos a preguntar. Voy ahora a España con el profesor José Antonio Ejido. Profe Ejido, en aras de obtener algunas claves geopolíticas en estos momentos de tensiones y de disputas, pero también de reconfiguración, ¿podemos inscribir al presidente Trump en alguna ideología política? Yo primero un gran saludo muy cariñoso a Telesur y a ti en estos momentos en que os llevamos en el corazón. Bueno, Trump bien, representa simplemente lo que Lenin ya llamó la fase más reaccionaria del capitalismo, que es el imperialismo, el capitalismo de los monopolios, que ha puesto en el poder a una persona que desde luego lo que está haciendo es sembrar el caos dentro del orden de la Casa Blanca, ha aumentado las contradicciones en el seno del poder, y yo creo que lo que está haciendo es aumentar el sistema de decadencia, ¿no?,
de los Estados Unidos, ¿no? Pareciera que algunos sectores piensan que pueden evitar el freno del retroceso de la hegemonía mundial de los Estados Unidos poniendo a una persona absolutamente histérica, ¿no? Que un día amenaza con destruir un país como Corea Popular para después reconciliarse y dice que ha evitado una guerra nuclear provocando la risa del Congreso de los Estados Unidos y que ahora está empeñado en invadir Venezuela para descaradamente quedarse con sus riquezas naturales, amenazando con un grave conflicto en toda América Latina, ¿no? Después de haber firmado una orden ejecutiva de retirada de las tropas norteamericanas de Siria, lo que señala la entrada del mundo en una era en la que los Estados Unidos ya no van a acumular victorias militares, sino van a acumular derrotas militares y derrotas políticas frente a nuevas potencias que son quienes encima detentan la deuda externa de los Estados Unidos, que es China. China posee una gran parte de la deuda de los Estados Unidos. Los Estados Unidos están en deuda con China, que aparecen ante los ojos del mundo y también de América Latina y también de México como una esperanza, como una fuerza alternativa a lo que han supuesto los Estados Unidos. Y cómo no destacar que México, que ha pasado de ser el hombre enfermo, como se decía del Imperio Otomano, el hombre enfermo de América Latina, con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, se levanta casi sobre sus cenizas como el gigante que siempre ha sido en el siglo XIX, con Benito Juárez, en el siglo XX con Lázaro Cárdenas, y que tiene el rol histórico de hacer ellos un muro de contención de este sistema inhumano y de barbarie, hundido en el consumo masivo de drogas. Urbano Sandino les llamaba gleba de morfinómanos a los norteamericanos militares. Yo creo que podemos hablar así de toda la sociedad norteamericana, que se debate en sus contradicciones y que lanza sus voces de desprecio contra los pueblos del sur, ¿no? Yo creo que estamos en un cambio radical de era y los últimos coletazos, que pueden durar un cierto tiempo, la verdad es que pueden ser duros, pueden ser los coletazos de una bestia herida, ¿no? Esa bestia herida la expresa muy bien Trump con todas sus locuras y con todas sus debilidades psicológicas y psicopatológicas, ¿no? Profesor Ejido, ese cambio radical de era que menciona, que dice que estamos asistiendo en este momento, ¿pasa por cuáles movimientos geopolíticos? Bueno, pasa por el declive económico de los Estados Unidos en el mundo. Acabo de escucharle al profesor Atilio Borón, que citando las fuentes de un think tank francés, señala que si en el 2011 los Estados Unidos detentaban el 23% del Producto Bruto Mundial, para el 2030 van a detentar el 18%, mientras que China Popular va a pasar en el 2011 de tener el 17% del Producto Bruto Mundial, en el 2030, que es muy poco tiempo a efectos históricos, el 28% de la economía mundial, ¿no? Esto señala esta decadencia en lo económico, decadencia en lo militar. Desde el 2011 Siria ha sufrido un acoso directo y una agresión militar mucho más fuerte de lo que ha sufrido Venezuela, con la política esta criminal de cambio de régimen. Y hay que decir bien claro, la República Árabe Siria ha ganado la guerra contra los norteamericanos, que han podido lanzar 250.000 mercenarios y crear una coalición mundial muy agresiva que ha mordido el polvo de la derrota. Si a eso le unimos su declive mediático, ideológico, cultural, político, las contradicciones internas, estamos viendo el contexto interno y la debilidad de los Estados Unidos frente a lo que se llama un mundo multipolar, ¿no? Donde emergen dos potencias fundamentales, que son China Popular y la Federación de Rusia, pero que no son las únicas. Por ejemplo, la India va a pasar, según esos mismos datos del think tank francés OECD, del 6% de la economía mundial en el 2011 al 11%, de manera que el eje económico pasa de los Estados Unidos y del mundo occidental
a Asia, ¿no?, en un plazo breve. No sirve de nada que ellos tengan 1000 bases militares y que tengan el presupuesto militar más alto de la historia, porque estos elementos objetivos hacen pensar en un declive que ellos pretenden compensar apoderándose, por cierto, del oro, del gas, del petróleo, del litio, del coltán, del carbón, de los diamantes, del agua y de todos los minerales estratégicos de la República Bolivariana de Venezuela, lo que no van a conseguir. No van a conseguir frenar su declive, ni apoderarse de Venezuela. Gracias, profesor Egido. Decíamos al principio, cuando editorializábamos, todo pasa por la posesión de recursos estratégicos. Quiero preguntarle, para finalizar, al profesor Adalberto, si en esta Latinoamérica nuestra, que participa activamente de la disputa geopolítica que estamos describiendo, hay condiciones para que México se reivindique y sea muro, como nos decía el profesor Egido, pero no el muro que quiere levantar Trump, sino muro de contención ante avances restauradores, neoconservadores. Y le pregunto también si acaso la batalla geopolítica que se está librando en Venezuela es una de las más importantes en la arena continental. Sí, en efecto, yo creo que ahora México es un nuevo Valladar que se levanta, como bien decía el profesor, se levanta de la ceniza de lo que había sido el neoliberalismo mexicano, y surge ahora una propuesta progresista y alternativa que está encabezando el presidente López Obrador en México, y esto ya ha dado sus mejores resultados. Por un lado, internamente en el combate a la corrupción, que es la principal lacra que se padece en México, heredada de los gobiernos neoconservadores que habían sucedido a presidente López Obrador, y que en política exterior se manifiestan hoy por manejar y proponer una política precisamente de respeto a la autodeterminación, al respeto a la soberanía, a la solución de conflictos por medio del diálogo, es decir, soluciones pacíficas a las controversias, siempre respetando por cada país los derechos humanos que ahí se ejecutan. Esa es la política que actualmente está siguiendo el presidente López Obrador, y que con la reunión hoy precisamente que se inició en Montevideo es un valladar precisamente a las políticas de Trump y sus llamados países, o mejor dicho, gobiernos satélites, que como el de Colombia, el de Perú o el de Brasil, para mencionar entre otros, y el más descarado, que es el gobierno de Honduras, pues le están haciendo el juego para intimidar a Venezuela. México y Uruguay, como también Cuba, Bolivia, El Salvador, Nicaragua, pues están a la defensa precisamente de la soberanía de nuestros pueblos, e internacionalmente en otros planos, pues también lo apoyan China, Rusia, Turquía, Islandia, otra serie de países del CARICOM en la región, que están precisamente por una defensa de la paz y del diálogo para el caso particular de Venezuela, que hoy se ve fuertemente agredida por las políticas de Trump y del tristemente Grupo de Lima. Profesores Egido y Santana, muchísimas gracias por estar con nosotros y brindar sus reflexiones a nuestra audiencia. Hasta pronto. Ha sido un placer tenerles. Bueno, en el plano geopolítico mundial sigamos revisando, sigamos profundizando. Estados Unidos está en un proceso de reconfiguración y de acumulación de fuerzas en un mundo que definitivamente no es igual al de hace 2, 3 o 4 décadas. Decíamos, hay variantes, aun cuando la estrategia pareciera ser la misma, hay variantes que imponen las coyunturas actuales. Lo revisamos después de una última pausa en nuestra jugada crítica. No se vaya. Vamos de vuelta con nuestra jugada crítica, que tiene hoy por título Estrategia Geopolítica de Trump. Nueva Guerra Fría, nos preguntamos. El mundo está en un momento histórico de recomposiciones con 3 polos visibles y en acción. La alianza chino-rusa compitiendo, pulseando contra la hegemonía estadounidense, mientras se reconfiguran cadenas de valor y el proceso de globalización, lo que no significa su fin ni el de libre mercado. La guerra de capitales está en el radar. Hay algunos puntos que queremos sumar para seguir analizando.
Hoy asistimos a la emergencia de varias tensiones comerciales y políticas y los alcances de los conflictos no pintan demasiado claros, porque tanto en la oratoria como en la acción aplica todo y su contrario. Dos ejemplos paradigmáticos de la impredecibilidad estadounidense actual son las relaciones con China y Rusia. Con la primera, potencia geoeconómica innegable, el país del norte mantiene una deuda de más de $1 billón. No obstante, Trump sí ha jugado la carta de la guerra comercial abierta, mientras también se dan conversaciones entre delegaciones bilaterales. Pese a la imposición de aranceles, Trump permitió que la empresa de telecomunicaciones china ZTE recuperase la tecnología estadounidense después de pagar una multa de $1.000 millones por supuesto robo de tecnología. Además, en el tablero geopolítico, no son pocos los espacios que China y Estados Unidos se disputan bajo lógicas contrapuestas, especialmente en África, Mar de la China Meridional y América Latina. Respecto de Rusia, el mandatario estadounidense ha hecho lo mismo, golpes y acercamiento. Lo mismo se reúne con el presidente Vladimir Putin en Helsinki, Finlandia, que crea leyes nacionales con pretensiones extraterritoriales para demandar a la OPEP más Rusia, porque una de sus estrategias comerciales y geopolíticas es convertirse en potencia mundial en energéticos, sobre todo en gas, y para ello, entre otras cosas, requiere entrar al mercado europeo dominado esencialmente por la Federación Rusa. Desde hace unas semanas ambas protagonizan la posibilidad de una carrera armamentística. Estados Unidos inició a principios de este mes su retiro del Tratado sobre Misiles de Corto y Mediano Alcance de 1987, porque supuestamente Rusia viola el pacto con la fabricación de Novator 9729. Rusia dice que cumple a rajatabla, que se trata de un misil que no llega a 500 kilómetros de distancia y finalmente ha decidido responder simétricamente y retirarse también. La Unión Europea también tiene responsabilidad en la configuración de nuevos escenarios. Varios países aliados de antaño, como Alemania, Francia y Reino Unido, han decidido, igual que China y Rusia, no respetar las sanciones contra Irán tras la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear e incluso han creado mecanismos alternativos para seguir comerciando con la nación persa. Acá estamos de vuelta. Nos acompaña en estudio Ernesto Buenmaestre, politólogo, analista internacional, profesor universitario. ¿Cómo está, profe? Muchas gracias a usted por estar acá. Bueno, lo primero que queremos preguntarle es lo que determina eso que hemos llamado, o que llaman los estudiosos, analistas de la geopolítica, tripolaridad y la lucha por el multilateralismo que estamos viendo hoy. Sí. Tiene mucho de cierto, ¿no? Estas formas en que se expresa la dinámica política internacional hoy, con esta posición de Estados Unidos, una posición agresiva, una posición que usa las finanzas para tratar de derrocar gobiernos, que usa los medios de comunicación globales para crear estados de opinión, manejar las mentes de muchas personas para alcanzar sus fines, ¿no? Sus fines geopolíticos, porque en realidad son, ¿y cuáles son esos objetivos geopolíticos agresivos? Porque yo siempre diferencio la geopolítica agresiva de la geopolítica defensiva, que es la que nos caracteriza en el caso del sur, que somos los que estamos recibiendo la agresión siempre, constante de Estados Unidos. Y entonces esa geopolítica agresiva, que conlleva una geoestrategia también, porque es la vía para alcanzar, ¿no? Los objetivos geopolíticos, pues plantea buscar recursos fuera de las fronteras de Estados Unidos, recursos, sobre todo los recursos que se están agotando en el planeta. El petróleo, las fuentes energéticas, las fuentes acuíferas, y eso los lleva a desarrollar una serie de cosas, entre ellas la agresión a Venezuela, que es rica en todos los recursos, y también el muro. Lo que pasa es que en el muro también hay otras connotaciones, porque podemos avisorar una posible invasión de Estados Unidos hacia México, que no se habla mucho. Un país que está reuniendo en la frontera a más de casi 10 batallones altamente equipados con armas de guerra, etcétera. Eso habla de la hostilidad. Eso en la frontera con México, donde sabemos por la historia de una serie de gobernantes locales que se pueden vender, como ocurre en otros países que se están aliando y se están vendiendo a Estados Unidos. Estados Unidos utiliza el chantaje, el soborno, las drogas, el narcotráfico para alcanzar sus fines. Y puede darse una situación
lanzando señuelos por otras partes y quedarse con otro pedazo de México, del norte de México. Ya sabemos que en el siglos anteriores ocuparon un territorio tan grande como es México hoy, que es todo eso de California, Texas. Sí. Y ellos, los Estados Unidos, han comprendido el problema que planteaba el profesor anteriormente, uno de los profesores, no es Guido, sino el otro, que hay un sentimiento supremacista blanco que usa esto para fomentar la carrera armamentista, no solamente en la zona, sino también fuera, para vender, porque el grupo que está ahí enquistado en el poder en Estados Unidos es un grupo ligado al complejo militar de la parte industria militar, y también utiliza las demás herramientas para alcanzar su fin. Entonces, es todo un esquema de poder de tratar de recuperar la hegemonía que han perdido ante China, ante Rusia, porque en todos los foros internacionales no se hace lo que dice Estados Unidos. Sin embargo, se hace lo que plantea China, lo que propone China. Ahora, China tiene una posición muy interesante para el análisis geopolítico, porque ahora mismo está invitando a Estados Unidos a participar en el foro sobre la franja y la ruta. Sí. Y eso le rompe a Estados Unidos una cierta unidad en cuanto a la parte belicosa, porque hay empresas muy globalizadas en Estados Unidos, más de 500 empresas que tienen sus negocios con China y que van a respaldar a China en esto de la franja y la ruta. Entonces, las contradicciones en Estados Unidos van creciendo. Y muestra de ese crecimiento de las contradicciones son las cantidades de mentiras que dijo Donald Trump en el último discurso a la nación, donde los propios, algunos personeros del sistema de poder en Estados Unidos le sacaron a relucir las mentiras que ha dicho, en contra incluso de las propias informaciones de las instituciones norteamericanas, como es el Departamento de Justicia, el de Comercio, el que tiene que ver con la migración, que dicen que se han reducido los problemas migratorios. Trump está diciendo que se han crecido con esto de México. Dice Trump, de forma, yo dijera, hipócrita, resaltando a los soñadores de ese American Way of Life, y sin embargo después les quita el programa de ayuda. Entonces es una serie de contradicciones que se ve y que están reflejando lo que está ocurriendo al interior del poder en Estados Unidos. Y de ahí la peligrosidad de que puedan hacer algún tipo de operación fuera de la frontera. Pero yo creo que hay que ponerle mucho ojo al problema de México, y la frontera con México y esos 10 batallones que está movilizando hacia la frontera, y por supuesto el caso de Venezuela, que Estados Unidos, a través de sus gobiernos, han establecido siempre algo que en algún momento ellos hablaron del linkage, ¿no? Sí. El vínculo. Entonces, incluso cuando el plan de Puebla-Panamá, ellos llegaron a hacer unos controles y después de eso ellos ocuparon a Colombia. Por eso es que Fidel dijo en el 2007 que era un país colonia de Estados Unidos, porque se instalaron en Colombia. Y desde allí quieren ahora ocupar, amenazan con ocupar Venezuela, donde se va a encontrar un gran hueso que roer, porque Venezuela está preparada para enfrentar cualquier amenaza y cuenta con el apoyo de los pueblos del mundo. Ya actualmente hoy había unas grandes manifestaciones en Nueva York en contra de la política de Trump hacia Venezuela, y en Europa los chalecos amarillos se manifestaron, se manifiestan los movimientos sociales, se manifiesta los pueblos, y algunos gobiernos que eran muy aliados se le han puesto un parado. Pero la mayoría de la comunidad internacional, para usar la palabra que le gusta usar a ellos, está del lado de Venezuela, porque tiene que estar del lado del derecho internacional, que es la única arma defensiva que tienen los estados para evitar que los grandes se traen a los pequeños. Y Trump, con este discurso, es el colofón de la violación de los principios del derecho internacional. El principio de reconocer la autodeterminación que tiene el pueblo de Venezuela a darse su propio régimen, la autodeterminación, la igualdad soberana de los estados. Cuando Trump hace lo que está haciendo, está violando el principio de la igualdad soberana, viola el principio de solución pacífica de los asuntos por vía reconocida por la ONU, viola
el principio de la no injerencia en los asuntos internos, viola el principio del respeto a la integridad territorial y a la independencia de los países, porque está violando, está dirigiendo a unos opositores que no tienen el apoyo popular en Venezuela. Y todo eso lo convierte en un delincuente internacional. Además de ser Trump un mentiroso pervertido, porque hay que decir que miente de forma... ¿Nueva Guerra Fría, profesor, para despejar la incógnita? La Guerra Fría, al estilo de los años 60, 50, carece de una base real, pero no quiere decir que no utilicen las mismas herramientas de aquella época. Son dos cosas diferentes. El éxito que pudieran tener ahora radica muy diferencialmente de lo que ocurrió en los 60. Ahora hay una multipolaridad que si afecta a un actor no quiere decir que afecte a los otros. Es una multipolaridad que permite la actuación. Cayó uno, pero siguen los otros. Y eso está pasando. Ahora, por ejemplo, en el BRICS, con la llegada de Bolsonaro, se debilita un poco Brasil dentro del BRICS. Pero todavía hay que ver qué va a pasar allí con los proyectos del BRICS. Pero sigue Rusia, India, Sudáfrica, China, empujando, incluso se van incorporando más con Pakistán, con Irán, incluso Afganistán está hablando para incorporarse también, los países de Eurasia. Bueno, es una situación completamente distinta a los años 60, pero las herramientas de Guerra Fría siguen tratando de usarlas, pero yo creo que están fracasados. Gracias, profesor Ernesto, por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto, Ernesto Buenmaestre. Pasemos a nuestras conclusiones ya en estos últimos minutitos que nos quedan de jugada. Trump, con sus contradicciones manifiestas, con sus brotes de humor intempestivos, representa la fase más reaccionaria del capitalismo, de los monopolios y de ese gran complejo militar industrial. Con una política agresiva, siembra el caos dentro de la Casa Blanca, del orden institucional, incrementa las contradicciones en el seno del poder e incluso podría acelerar la decadencia de ese poderío estadounidense que históricamente ha violado el derecho internacional y es incompatible con la democracia y la vida humana, la vida realmente humana. Asistimos a un cambio radical de era porque Estados Unidos sigue queriendo recursos en espacios foráneos, pero hay ciertos polos de contención. Es la geopolítica de la neocolonización. En el caso de nuestra región, entre otras cosas, México, víctima de una guerra demográfica, tiene el rol histórico de ser un muro de contención también de ese sistema de barbarie e inhumanidad impuesto. Y en Venezuela se libra definitivamente una de las batallas geopolíticas y geoeconómicas más importantes de estos tiempos por sus recursos, su ubicación geográfica y porque hace rato salió de la órbita de influencia imperial. Hemos llegado al final de nuestra jugada. Como siempre, gracias por acompañarnos. Siga en sintonía de Telesur, vuestra casa. Chao.